Le damos la más cordial bienvenida a todos quienes se han sumado hoy a nuestro webinar El poder de la mamografía y la detección temprana del cáncer de mama. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Mauricio Ochoa, radiólogo y jefe de imágenes mamarias de Clínica Andes Salud Concepción, y al doctor Juan Manuel Cornejo, oncólogo de Clínica Andes Salud El Loa. Bienvenidos a ambos. En Chile, el cáncer de mama es una preocupación de salud pública, ya que es una de las principales causas de muerte en mujeres en edad reproductiva. De acuerdo con lo publicado por la OMS, el cáncer de mama es el cáncer más común. En 2020 se registran más de 2,3 millones de casos, lo que representa alrededor de 685.000 mujeres fallecidas por esta causa. La mayor prevalencia se da en mujeres mayores de 40 años y más, en tanto entre el 0,5 y el 1% de los hombres desarrolla este tipo de cáncer. Vamos a iniciar entonces con el doctor Juan Manuel Cornejo. Para comenzar, es fundamental entender qué es el cáncer de mama y por qué es importante hablar de él. Doctor, ¿podría explicarnos estas interrogantes? Claro, Sofía. Mira, antes de iniciar este importante tema, una introducción básica de algunos datos que tenemos nosotros en la parte oncológica en Chile, ¿ya? Cosas como para saber que cuando tú ves la incidencia o los casos nuevos de todo tipo de cáncer a nivel nacional, se ha visto que actualmente son alrededor de 60.000 personas al año. Estamos hablando de todo tipo de cáncer. Cuando nos vamos a la mortalidad por cáncer, vemos que al año hay alrededor de cerca de 30.000 personas que fallecen por cáncer, en general, ¿ya? Por lo tanto, recordar que la importancia de la patología del cáncer es que la primera causa de muerte en lo global, ¿ya? Y inclusive que después de la pandemia aumentó alrededor de un 13% la mortalidad por los diagnósticos más tardíos en relación a los exámenes tardíos que se han hecho, entre ellos mamografía y otros que podemos conversar luego. Respecto a la patología de cáncer, ¿no es cierto? Significa que es una alteración de las células normales principalmente que están en la mama, ¿no es cierto? Que tienen sus glándulas y su canalículo, son alteraciones principalmente a nivel de la célula, ¿ya? Tanto a nivel del lobulillo como del conducto que llevaría la leche, por así decirlo, al pezón, ¿ya? Por lo tanto, existe una malformación, una deformación y un daño celular, y eso hace que haya un crecimiento desmesurado, que ese crecimiento sea con mucho desorden y vaya haciendo que se vayan infiltrando vasos y otras partes propiamente tal de lo que es el conducto y los bolillos de la glándula mamaria, ¿ya? Eso principalmente. Ahora, cuando hablamos de la importancia, ¿no es cierto?, del cáncer de mama, recordar que, como tú bien lo nombraba a nivel mundial, recordar que también a nivel nacional es la primera causa de muerte en las mujeres, ¿ya? Primera causa de muerte en las mujeres, y principalmente esto ha ido aumentando en el tiempo. Antiguamente nosotros hablábamos mucho de la regla del 8x3, que en un día podías tener alrededor de 8 diagnósticos de cáncer de mama y podían haber 3 fallecidas, mujeres fallecidas por cáncer de mama. Ahora, en el último tiempo, y como bien lo mencionaba anteriormente en relación a la pandemia y el aumento de la mortalidad, se han visto en algunos reportes que puede haber hasta alrededor de 1.600 muertes por cáncer de mama al año, ¿ya? Entonces, cuando uno lo nombra como un número grande, cuesta a veces llevarlo a la realidad del día a día. Pero si uno tomase, ¿no es cierto?, una calculadora y dijera 1.600 y algo mujeres, y tú lo divides, te da alrededor de 4,2, 4,3 muertes de mujeres por día, ¿no? Lo cual es bastante importante, que tendríamos más de 8 diagnósticos, alrededor de 4,2 muertes por día, ¿ya? Y eso es transversal en diferentes edades, y eso es una gran importancia, la importancia a nivel de salud pública, ¿no es cierto?, y todo lo que eso conlleva a la población general, ¿ya? Es por eso que es importante el tema que vamos a tocar hoy día, ¿no? Y en contexto que luego hablaremos seguramente de screening, de mamografía, eso es como una pequeña introducción para ubicarlo en el tema. Y lo otro, saber también que una de 8 mujeres puede tener a lo largo de un cáncer mamario, ¿ya? Por lo tanto, es bastante importante porque yo siempre converso con los pacientes y le digo, mira, la otra vez me invitaron ayer a una charla, y cuando yo le decía que una de 8 mujeres va a estar puesta a tener cáncer de mama, y habían como 100 mujeres, claro, todos se empiezan a mirar, porque si fuéramos muy matemáticos, había casi una docena, ¿no es cierto?, de damas, mujeres que podrían tenerlo. Entonces ahí cuando tú te das cuenta en esos valores, como que tomas más conciencia.
Muchas gracias, doctor. Claro, un punto muy importante. Y en ese contexto, también es esencial conocer también los factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo más comunes para desarrollar cáncer de mama? De los factores de riesgo principales, ¿ya? Algo bien simple, mire. Sé que estamos todos a distancia, pero fíjate. Lo importante es factores hormonales, son uno de los principales factores de riesgo, ¿ya? También tenemos factores de riesgos que pueden ser modificables y otros que pueden ser no modificables. Cuando uno habla en general del cáncer, en general, no solamente el cáncer de mama, y uno le indica a la población, le dice, ¿sabe usted que alrededor del 25 a 30% del cáncer en general podría prevenirse o no tenerlo el paciente? Entonces todos quedan mirando, pero ¿cómo, doctor? Si esto es algo de una deformación de la célula, es algo nuclear, es un ADN, etcétera. Pero hay muchos factores de riesgo que sí son modificables y que la población debiese manejar. En general vamos a hablar primero y luego en particular lo del mama, de mama. Cuando tú ves que el paciente debe evitar la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, ¿ya? La alimentación que sea rico en fruta, verdura, de hecho se habla mucho de la dieta mediterránea, ¿ya? Que es carne blanca, más pavo, pollo, pescado, fruta, verdura, aceite de oliva, cosas así son importantes. La actividad física es súper importante. Algunos otros factores de riesgo como el tabaco, el alcohol en general, ¿ya? Cuando uno va luego a infecciones virales en general, pero yendo a la pregunta más concreta del cáncer de mama, es un factor hormonal muy importante. Entonces, cuando un paciente tiene mayor estímulo hormonal, por ejemplo, tuvo la primera regla antes de los 11 años, ¿ya? Tiene más exposición en su tiempo a hormonas, principalmente estrógeno. También un paciente que tenga la regla después de los 55 años, 54 años, más riesgo de exposición a estrógeno. Un paciente, una paciente que sea primigesta tardía, que tenga su primer hijo después de los 35 años, también tiene mayor exposición. O una paciente nulípara, que no tenga hijos, ¿ya? También tiene más tiempo de exposición en general a lo que son la parte hormonal, ¿ya? Esos son factores de riesgo súper importantes. Hay otro factor de riesgo, obviamente, el hecho de ser mujer, que sé que también tú lo mencionaste, versus el hombre, ¿no es cierto? Hay menor del 1% del cáncer se puede producir en hombres, ¿ya? En la experiencia mía yo he tratado como 4 varones de cáncer de mama, ¿ya? Entonces la parte también de exposiciones a ciertas hormonas. Hay muchos estudios, ¿no es cierto?, que están a favor o en contra, en general, por ejemplo, algunos usos de anticonceptivos o terapia de reemplazo hormonales. También podría ser. El cáncer de mama también limita mucho lo que es la obesidad y la edad, sobre todo mayor de 60 años, y también hay una serie de otros factores, como tener algunas enfermedades previamente determinadas, como alguna hiperplasia mamaria, también podría serlo, ¿ya? También podría ser alguna raza, como alguna raza judía que tienen mayor riesgo. También algunos pacientes que pueden haber recibido algunos tratamientos previos, como algunos pacientes con radioterapia o similares, ¿ya? Entonces ellos también podrían tener mayor riesgo de cáncer en general, ¿ya? Y también algo muy importante, que es todo lo que corresponde a la parte más genética o más bien hereditaria, ¿ya? Y en ese contexto es importante saber que cuando alguien va a tener cáncer de mama, siempre pregunta, doctor, mi mamá tuvo, mi hermana, mi hija, el que yo tenga el cáncer, ¿a qué se debe? Es siempre por componente familiar, es componente hereditario. Entonces ahí uno debiera decirle con una cosa bien simple. Si hubiesen 10 pacientes que tuvieran cáncer de mama, sabemos que alrededor 6 o 7 los van a tener porque lo van a tener, porque se van a predisponer y lo van a tener de esa forma, ¿ya? Con los factores de riesgo que mencionamos, la obesidad, sedentarismo, la dieta, diferentes cosas, exposición hormonal. Hay alrededor de esos 10 como dos pacientes que lo podrían tener ya porque lo tuvo, en palabras siempre, en su familia, llámese madre, hermano, hijo en general. Y hay menor de 0,5, menos de 1 que podría tenerlo por factor hereditario, ¿ya? Y hay algunos estudios, ¿no es cierto?, que mencionar muy someramente, que son algunas mutaciones. Y algunas mutaciones que son tipo BRCA. Y esas mutaciones el paciente tiene gran posibilidad de tener el cáncer de mama, ¿ya? Es por eso que se ve más en algunos pacientes o que están más predispuestos cuando tienen el cáncer de mama antes de los 40 años, por ejemplo. Podrían tenerlo. Cuando tienen algunos cánceres de mama con ciertas características que lo hacen ser más agresivo, que es un triple negativo. O también cuando han tenido familiares varones que han tenido el cáncer de mama. Por lo tanto, también
habría un componente o factor de riesgo ya más genético por mutaciones, ¿ya? Y eso siempre se nombra, no sé si lo han escuchado, se habla mucho a veces de Angelina Jolie, que tiene alguna mutación y por eso en esos pacientes se privilegia a veces la mastectomía total para evitar el riesgo de que se produzca el cáncer de mama futuro o cáncer de ovario y otras relaciones. Pero en forma bien somera, eso sería como parte de los factores de riesgo que podríamos ir hablando. Muy valiosa la información que nos entrega, doctor, y que muchas veces desconocemos. Ahora continuaremos abordando la detección temprana y la mamografía, temas cruciales en la lucha contra el cáncer de mama. Para ello, conversaremos con el doctor Mauricio Ochoa. Doctor, ¿cuál es el papel de la mamografía en la detección precoz del cáncer? Además, ¿a partir de qué edad se recomienda que las mujeres comiencen a realizarse mamografía regularmente, considerando las diferentes edades y los riesgos? Bueno, muchas gracias por la invitación de participar. Para mí siempre es muy importante el poder difundir las actividades que tienen que ver con la detección precoz y temprana del cáncer de mama. Soy un convencido de que la única forma de que en nuestro país podamos disminuir la mortalidad por cáncer de mama es que la enfermedad se detecta a tiempo. Ahora, en ese contexto, la mamografía cumple un rol fundamental, ¿ya? Y eso hay que recalcarlo 1000 veces. La mamografía es el examen que ha demostrado a nivel internacional, en grandes trabajos de muchas mujeres realizándose el estudio, que disminuye la mortalidad por cáncer de mama. Ahora, ¿por qué disminuye la mortalidad por cáncer de mama? Porque el cáncer de mama, lamentablemente, cuando se detecta en una etapa tardía, o sea, cuando el tumor es grande, estamos hablando generalmente de un tumor que ya mide más de 2 centímetros, ¿ya? Las probabilidades de que esa mujer pueda recuperarse con un tratamiento efectivo van disminuyendo. Pero cuando logramos detectar tumores pequeños, en general menores a 1 centímetro, podemos ofrecerle a esa paciente un tratamiento curativo de la enfermedad, que yo creo es el objetivo fundamental de tratar el cáncer de cualquier índole, pero particularmente el cáncer de mama. Ahora, la mamografía es un examen que, bien realizado, con equipos modernos y con una buena interpretación por parte de algún colega radiólogo, puede detectar lesiones muy pequeñas, como por ejemplo las microcalcificaciones. Técnicamente, las microcalcificaciones son pequeños puntitos de color blanco que aparecen en una mamografía y estos puntitos que son milimétricos, ¿ya? Pueden estar asociados al desarrollo de un cáncer de mama. Entonces, si nosotros somos capaces con la mamografía de detectar un tumor que está recién comenzando, un tumor que tiene 3, 4, 5, 6, 8 milímetros, vamos a llegar a tiempo para poder efectuarle a esa mujer un tratamiento curativo de la enfermedad. Ahora, la mamografía lamentablemente tiene la desventaja de que no es un examen muy grato para la mujer, porque genera dolor, ¿ya? No en todas las mujeres, por supuesto, pero hay algunas que sí sienten dolor con el examen. Y eso nos aleja un poco del objetivo de que todas las mujeres de riesgo puedan realizarse el estudio. Sin embargo, en los centros donde se dedican a realizar este estudio, como por ejemplo en Clínica Andes Salud y su red de clínicas, los equipos modernos y la buena preparación de las tecnólogas médicas que son las que realizan el estudio aminoran un poco lo que significa el dolor que siente la paciente con el examen. Ahora, respecto a la pregunta de cuándo comenzar con la mamografía, bueno, las recomendaciones actuales, no ministeriales, sino que las recomendaciones actuales, dicen que la mamografía debe comenzar a los 40 años, ¿ya? Y esto es independiente de si la mujer tiene alguna otra condición. Ahora, en aquellas mujeres que han tenido condiciones especiales, como por ejemplo mamá con cáncer de mama, tías con cáncer de mama, se debe comenzar con el estudio mamográfico antes. Estamos tratando de realizar estudios mamográficos a los 35 años de edad, de tal forma de que, como estas mujeres tienen un incremento en el riesgo de padecer la enfermedad, no esperar hasta los 40 años, cosa de que también podamos detectar el cáncer en forma precoz en ellas. Así que el objetivo fundamental es darle una cobertura enorme a la mamografía. Es muy, muy importante porque nos permite detectar tumores menores a 10 milímetros y por ende ofrecerle un tratamiento curativo de esta enfermedad a la mujer. Así es, doctor, la detección temprana es fundamental
Y siguiendo con el tema, también es importante saber en qué casos se recomienda una ecografía mamaria o una resonancia magnética de mamas. Bueno, en general la mamografía ha demostrado siempre, la mamografía ya ha demostrado siempre disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Sin embargo, hay mujeres que particularmente por las características de su mama, una mama densa, como se le dice, es un término médico que se refiere a una mama que tiene muy poca grasa y mucho tejido productor de leche. Ese tipo de mama nos dificulta un poco el poder visualizar lesiones tumorales en la mamografía. Hay que reconocerlo. Y es ahí donde la ecografía cumple un rol fundamental. Ahora, lamentablemente en nuestra población la mama densa es una mama, diría yo, que predomina. Por lo tanto, gran parte de nuestras usuarias ya se benefician realizándose después de su mamografía un estudio con ecografía. La ecografía, por supuesto, que es un examen un poco más llevadero, puesto que el ambiente es más relajado, no genera dolor, y la mujer piensa a veces falsamente que realizándose solamente la ecografía podemos detectar el cáncer de mama. Bueno, yo quiero aclarar que eso en realidad no es así. Es un estudio complementario que ayuda mucho a las mujeres que tienen mama densa y también a las mujeres que tienen menos de 40 años para poder iniciar controles. Sin embargo, la recomendación universal es que primero la mujer que le corresponda hacerse su chequeo de mama se realice un estudio con mamografía para que el estudio ecográfico después sea lo más certero posible, lo más guiado, ¿ya? Para encontrar aquellas alteraciones que se evidencian en la mamografía. Por lo tanto, dejar como mensaje, la ecografía es una buena herramienta, nos ayuda a mejorar el diagnóstico de cáncer de mama, sobre todo en aquellas mujeres que tienen una mama densa, ¿ya? Sin embargo, la mamografía es nuestro examen de screening por excelencia. Importante aclaración, doctor. Y en caso de que una mamografía detecte algo anormal, ¿cuáles serían los siguientes pasos que se deben seguir? Bueno, la mamografía puede detectar principalmente nódulos o también puede detectar calcificaciones sospechosas. Voy a argumentar un poco de cada una de estas lesiones. Bueno, los nódulos en la mamografía o bultos también no necesariamente son palpables. La mamografía puede detectar una lesión nodular, ¿ya? Sin embargo, no es capaz de poder diferenciar si este nódulo es un nódulo maligno, ¿ya? O bien podría ser algo benigno, como por ejemplo un quiste común y corriente, que también son muy frecuentes en las mujeres. Y es ahí donde la ecografía, el otro examen, ayuda a complementar la mamografía, porque la ecografía sí puede diferenciar muy claramente entre lo que es un tumor maligno de lo que es un quiste de la mama. Ahí hay un buen correlato, un buen ejemplo de lo que es este complemento con la ecografía. Ahora, lo otro que puede detectar la mamografía, y esto sí quiero dejarlo muy claro, son las microcalcificaciones. Las microcalcificaciones son depósitos de calcio que se producen en el tejido mamario. Este depósito de calcio, entenderán, bueno, las células mamarias manejan el calcio porque la leche tiene calcio, ¿ya? Entonces, ante agresiones del tejido mamario, como son, por ejemplo, inflamaciones, cirugías y también el cáncer de mama, se producen calcificaciones en el tejido de la mama. Y estas calcificaciones, que como dije hace un rato atrás, son unos pequeños puntitos blancos que aparecen en la mamografía, son solo detectables en mamografía. No las podemos ver ni en la ecografía, no las podemos ver en resonancia, no las podemos ver en ningún otro estudio que nos permita caracterizarlas como sospechosas de cáncer de mama. Por este motivo es que la mamografía es la reina de la detección precoz del cáncer de mama, porque las microcalcificaciones son milimétricas. Por lo tanto, estamos haciendo el diagnóstico de una enfermedad en forma precoz. A diferencia del nódulo, que cuando la mamografía encuentra un nódulo, quizás ese nódulo canceroso ya puede medir 2 o 3 centímetros y quizás estamos llegando un poquito tarde. Yo sé que hay mujeres que no se hacen la mamografía porque les contaron que dolía, porque les dijeron que generaba radiación en la mama, porque les dijeron que la compresión dañaba el tejido y eso producía cáncer per se, pero en realidad solamente son mitos, ¿ya? La mamografía es la única capaz de poder detectar las microcalcificaciones y estas microcalcificaciones aparecen cuando el cáncer de mama está recién comenzando. Por lo tanto, es muy importante hacerse la mamografía. Y aclarar, por supuesto, nuevamente que la ecografía no es capaz de detectar calcificaciones, por ende, no reemplaza a la mamografía. Muy importante esa aclaración, doctor.
Y para profundizar aún más en la detección temprana, es crucial que las mujeres conozcan las señales de alerta. Por eso vamos a regresar con el doctor Juan Manuel Cornejo. Doctor, ¿cuáles son las señales de alerta que las mujeres deben conocer para detectar posibles anomalías? Sí, Sofía, muy importante lo que decía el doctor Ochoa. Solamente permíteme un segundito para complementar un poco el punto de vista de la oncología. Saber que la mamografía, como decía el doc, es fundamental como screening y que puede disminuir, ¿no es cierto?, la mortalidad hasta un 25%. Algunos estudios un poquito más, mortalidad por cáncer de mama, que es súper importante, en relación a, igual a lo que decía el doctor. Cuando un paciente, vamos a poner un ejemplo simple, ¿ya? Cuando un paciente se hace, por ejemplo, un diagnóstico, que puede ser por una autopalpación, o quizás por una palpación de una persona experta en el tema, ¿ya? O por una mamografía, tú puedes ver cosas distintas. Porque bien decía el doc que una mamografía te puede detectar, por ejemplo, una lesión bajo 20 milímetros, ¿ya? Cuando un paciente, y yo le digo a mis pacientes, se hace una palpación y se palpa un nódulo, habitualmente ese nódulo mide más de 20 milímetros, o puede tener componente ganglionar axilar, ¿ya? En cambio, si esa paciente se hiciera una mamografía y tuviera una lesión menor de 20 milímetros y no tiene el componente axilar, tú sabes que a 10 años puede tener 98% de sobrevida. Por tanto, es súper importante hacerse un diagnóstico en ese contexto por una mamografía con un nódulo menor de 20 milímetros y quizás sin ganglio comprometido, versus hacerlo distinto, por autopalpación. Y de lo otro, recordar, ¿no es cierto?, que de la mamografía de mucho tiempo y del 2022, con un decreto, me parece el número 72, ya puede, en el caso público, tener una mamografía gratis, ¿no es cierto?, a los 50, a los 59 años, y ese contexto es súper importante, y lo otro, que la mamografía se pueden hacer sin la solicitud médica propiamente tal, ¿ya? Por lo tanto, súper importante a considerar. Y lo otro a considerar, que también lo mencionaba muy bien el doc, es que tú haces diagnóstico más temprano. Fíjate que cuando tú haces un diagnóstico de cáncer por mamografía, para nosotros como oncólogo es mucho mejor o más fácil, entre comillas, llevar un tratamiento. Porque los pacientes generalmente cuando son diagnosticados más precoces, tú vas a evitar quizás la quimioterapia, quizás vas a evitar una cirugía de una mastectomía total más cruenta, o con compromisos axilares o ganglionares o de otro tipo, ¿ya? Como para redondear eso. Ahora, en base a eso, es importante que la mujer se pueda hacer un diagnóstico precoz. Cuando hablamos de diagnóstico precoz, ustedes siempre, si vamos a la literatura, hay tres cosas, que lo mencionaba un poco rápido, pero sería una autopalpación, ¿ya?, mamaria, una palpación hecha por un profesional de la salud, y lo que es la mamografía. Cuando tú vas a la autopalpación mamaria, se recomienda en general sobre los 25 años, ¿ya?, primero, hacerlo 7 días después de la menstruación, ¿ya? Para que evitar 7 días después que haya dolor, que haya edema mamario, que haya algún estímulo hormonal extra, ¿ya? Generalmente, hacerlo sentado frente al espejo, ¿no es cierto? Y también se pueden hacer acostados, y generalmente la posición es observar con las manos arriba de la cabecita, ver si cae alguna, si hay alguna simetría, luego ir desde el pezón observando. Pero ¿qué cosas se pueden observar? En general, se puede ver cualquier alteración, ¿no es cierto?, de la piel, por ejemplo, un cambio de coloración en la piel, sería súper importante evaluar. Se puede ver una piel de naranja, lo cual diría que ya está un poco avanzado, pero se puede determinar. Se puede ver alguna retracción de la piel en general. Se puede ver o palpar, ¿no es cierto?, alguna masa, algún nódulo, ¿ya? Se pueden ver algunas secreciones. Cuando uno habla del examen o las lesiones mamarias, no solamente se enfoca en lo que es la mama propiamente tal, sino que también a la parte central, que forma parte de ella, que es el complejo areola-pezón, y también a la ala de la mama que va hacia la axila, y a lo que es la adenopatía o el componente axilar, y también en el cuello. Por lo tanto, podemos ver todas esas lesiones, y también a nivel de pezón puede haber un pezón, ¿no es cierto?, que tenga una secreción, principalmente de tipo hemática o verdosa. Pueden ver alguna alteración en la piel, como un pezón que puede ser un poquito más casposo también, o también se pueden ver algunas alteraciones ya a nivel axilar, como adenopatía. Por lo tanto, es súper importante que se fijen en esos datos, pero generalmente cuando ya hay un compromiso más externo de la piel que es visible, o con ganglios, es porque ya no está en una etapa 1 o inicial, ya es porque ha ido avanzando. Por lo tanto, ahí la importancia viene a ser, ¿no es cierto?, lo que decía el colega, de la mamografía, porque va mucho antes que lo que se pueda ver, ¿no es cierto?, por la parte física o visual de cada paciente. Eso como generalidad.
Sí, doctor, el doctor Mauricio Ochoa tiene la mano levantada. ¿Quiere ahondar en profundidad? Sí, bueno, yo quería hacer nuevamente hincapié en este tema de la detección precoz y retomando también lo que dice el doctor Cornejo en relación al examen físico. Bueno, el examen físico lamentablemente hace diagnósticos tardíos, ¿ya? Y genera en la mujer cierto grado de confianza, de creer no tener nada, ¿ya? Pero lamentablemente esta combinación de mama densa que predomina en nuestra población, ¿ya? Evita que las mujeres puedan detectarse los bultos o nódulos pequeños, ¿ya? Nosotros lo hemos comprobado acá en Clínica Andes, hemos realizado algunas charlas, capacitaciones donde invitamos a la gente a tocar una mama simulada buscando nódulos y nadie es capaz de encontrar un nódulo de 1 centímetro en manos no entrenadas, ¿ya? Por supuesto que los colegas mastólogos sí pueden detectar lesiones menores, pero la población en general no, ¿ya? Pero sí detectan los nódulos que son mayores de 2 centímetros. Entonces, los nódulos mayores de 2 centímetros, las probabilidades de que ese nódulo ya esté con ramificaciones hacia la axila son mayores. El tratamiento no va a ser curativo. Desde mi punto de vista de las imágenes, yo recomiendo, por supuesto, que si queremos bajar esta mortalidad por cáncer de mama en nuestro país, tenemos que hacer una concientización muy grande de que la detección precoz se realiza con los exámenes mamográficos y ecográficos cuando tienen indicación médica. Por último, yo quiero acotar que este problema de salud se vivió hace muchos años atrás con el cáncer cervicuterino, una enfermedad que generaba estragos en la población femenina, ¿ya? Y que gracias a las campañas comunicacionales que se lograron hacer y al compromiso de los funcionarios de la salud de esa época, el cáncer cervicuterino dejó de ser una epidemia que mataba a muchas mujeres en nuestro país, ¿ya? La incorporación del Papa Nicolau, las campañas preventivas a nivel ministerial, el compromiso de las matronas en los consultorios de tomarle el Papa Nicolau a todas las mujeres que asistían, independiente de la causa que fuera, lograron bajar las tasas de mortalidad del cáncer cervicuterino. Yo quiero que en mama ocurra lo mismo. Y para que ocurra lo mismo, desde mi punto de vista, debo recomendar que la mujer se haga los exámenes de laboratorio y no se confíe en el autoexamen. Definitivamente no. La mamografía, la ecografía salvan la vida. No, no. Si alguien se confía en el autoexamen mamario, lo único que hace es, eh, decir, bueno, no me palpo nada, no tengo nada. Y no es así. Lamentablemente no es así. Creo que el mejor ejemplo que les puedo dar es lo que se hizo con el cáncer cervicuterino. Una campaña exitosa que logró realmente generar una disminución importante en la mortalidad por cáncer cervicuterino hasta el día de hoy. Si uno le pregunta a una mujer qué examen se tiene que hacer todos los años, la mujer sabe que se tiene que hacer el Papa Nicolau, pero muy pocas saben la importancia de la mamografía o de la ecografía mamaria. Así que nuestro objetivo médico es ese, que la población sepa. Muy importante su mensaje, doctor. Y ahora tenemos preguntas del público. Así que, doctor Juan Cornejo, ¿nos podría responder sobre cuáles son los nódulos en las mamas? No, sí, en las mamas pueden tornarse más peligrosos. ¿Cuándo los nódulos de las mamas pueden tornarse más peligrosos? Mira, en realidad, redondeando igual como decía el doc, un examen mamario, ¿no es cierto? Si ven nódulos, claramente porque está más avanzado. Ahora, los nódulos que uno puede determinar son bien relativos. En general, uno pensaría que es un nódulo más duro, ¿no es cierto? Si tiene mayor de 2 centímetros, si tiene un nódulo con compromiso de la piel, si es un nódulo pétreo en general, y sobre todo si se acompaña con adenopatías axilares, podríamos pensar puede ser con una connotación más maligna, ¿ya? Ahora, cuando uno ve pacientes, y ya tú ves muchas veces pacientes con el diagnóstico de mama, uno ve muchas veces, yendo a la pregunta, nódulos más bien pétreos, bastante pétreos o con compromiso de la piel, o con cambio de coloración, o que se llevan un poquito de la piel y tienen como una piel de naranja asociado, y asociado a adenopatía axilar. Eso uno tiene que pensar que son más, o pudiesen ser potencialmente más malignos, aunque sabemos que clínicamente es lo que ve los humanos, y es distinto a lo que te ayuda la mamografía y lo que te ayuda la biopsia, obviamente. Sí, muchas gracias, doctor. Y tenemos otra pregunta del público. ¿Cuál es el protocolo a seguir en la detección del cáncer de mama en menores de 15 años? Doctor Mauricio Ochoa, si nos pudiese responder. Bueno, afortunadamente esta terrible enfermedad de cáncer de mama afecta muy poco a la población adolescente e infantil. Hay casos raros, como
se reportó hace pocos meses atrás en nuestro propio país, ¿ya? Nosotros no recomendamos realizar estudios mamográficos de screening a las mujeres que no le corresponda por la edad, o sea, aquellas que tienen más de 40 años o 35 años si tienen un factor de riesgo significativo. No, la recomendación no es esa. En ese caso, básicamente la recomendación es que la mamá esté alerta a los cambios de la mama, si existe sangramiento a través del pezón, si es que hay alguna protuberancia o un bulto notable, llevar al paciente para que pueda realizarse un estudio ecográfico. La ecografía sí aporta mucho en la mama adolescente, la mama infantil, porque es capaz de detectar los nódulos y principalmente los quistes, porque los quistes son muy frecuentes en ese tipo de población, en ese rango etario y hacer la diferencia con un tumor de la mama. Así que mi recomendación es que a esa edad el estudio ecográfico es lo indicado. Muchas gracias, doctor. Entonces, a seguir esa recomendación. Y tenemos otra pregunta. En la menopausia, ¿es menos el riesgo de tener cáncer de mama? Doctor Juan Cornejo, ¿pudiese contestar esta pregunta? Mira, en realidad cuando uno ve los factores de riesgo de cáncer de mama y se va viendo que dentro de los factores de riesgo que no pueden ser modificados, está entre ellos el aumento de la edad. Por lo tanto, va proporcionalmente subiendo con el aumento de la edad, va relacionándose también con mayor obesidad y con el aumento del riesgo. Por lo tanto, no, puede haber mayor posibilidad de riesgo de cáncer de mama. Ahora, uniéndote un poquito a eso, cuando uno va, por ejemplo, a ver algunas cosas que la mamografía en los sistemas públicos la hacen entre los 50 a los 59 años, tú ves ahí que muchas veces, y la hacen cada 3 años, muchos pacientes que van quedando fuera de la realización de mamografía, y justamente son los pacientes de mayor edad, ¿no es cierto? Y también ellos tienen mayor probabilidad de tener cáncer de mama, ya por lo tanto con la edad y con la obesidad asociada a la edad podría ir aumentando el riesgo de cáncer de mama, no disminuyendo. Muchas gracias, doctor. Y tenemos también otra pregunta que también va de la mano porque actualmente ha aumentado también el cáncer de mama en mujeres jóvenes. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se sugiere realizar este examen después de los 25 años? Doctor Mauricio Ochoa, ¿nos pudiese responder? No, bueno, a ver, yo no puedo recomendar que alguien se haga preventivamente mamografía desde los 25 años en adelante. ¿Ya? La recomendación es que si hay antecedentes significativos, se pueda adelantar y en vez de hacerse a los 40, se haga a los 35. ¿Ya? Ahora, por supuesto que esto va de la mano con una recomendación de un médico especialista que está asesorando al paciente. Y eso lo recalco, ¿ya? Porque cuando una mujer tiene riesgo considerable de tener cáncer de mama por sus antecedentes familiares, debe ser evaluada por un colega profesional en el área que le recomiende cuáles son los exámenes más adecuados. Desde mi punto de vista, no recomendamos realizar estudios mamográficos a esa edad de 25 años. Lo que sí debo acotar es que muy lamentablemente estamos viendo cáncer de mama en mujeres mucho más jóvenes, ¿ya? Y con cierto grado de agresividad. Y eso es una realidad que yo creo que el doctor Juan Cornejo también nos puede señalar. Nosotros, desde el punto de vista de la imagen aquí, lamentablemente sí vemos mujeres muy jóvenes con cáncer de mama y con cánceres bastante agresivos y que están consultando en forma tardía porque se confían de que por ser jóvenes no les va a pasar nada, nos hacen la mamografía, nos hacen estudio ecográfico y esa confianza es la que finalmente termina en que cuando llegan a consultar ya la lesión es bastante grande. Deben haber factores asociados, el doctor ya lo mencionó, factores modificables, no modificables. Desde mi opinión personal, creo que también debe haber un factor ambiental, ¿ya? Del por qué tenemos esta, yo diría, ya casi epidemia de cáncer de mama en mujeres jóvenes, cosa que no era tan visible hace un par de años atrás. Así que algo debe haber. Así es, En doctor. relación a lo decía el doctor Ochoa, fíjate que hay algo bien importante, porque cuando nosotros hablamos de mamografía, quizás volviendo un poquito al principio, cuando tú vas a ver las recomendaciones de mamografía en general que se hacen a nivel internacional, se recomienda en general o idealmente una mamografía desde los 40 años al menos hasta los 74 años. Y eso tú lo puedes hacer quizá en un sistema privado, lo puedes hacer. En el sistema público tú te ves que no vas de los 40 a los 74, 75 años, vas recomendado de los 50 a los 60, a los 59 inclusive.
Y cuando tú vas de los 40 a los 74 y lo puedes hacer una vez al año, y donde mejor rendimiento tú tienes entre los 50 y los 59 años, tú te das cuenta que hay muchas cosas que te quedan fuera. Ejemplo, si usted va a hacer una mamografía en un sistema público y va a partir de los 50 años, y va a estar hasta los 59, 60, usted tiene que hacer que después de los 60 va a aumentar el riesgo de cáncer, uno. Y bajo los 40, podría diagnosticar, perdón, bajo los 50, en la década de los 40, podría diagnosticar más cáncer de mama más agresivo, en mujeres más jóvenes, quizás con un componente más genético, quizás con un BRCA1, quizás con una mutación, quizás un triple negativo, más agresivo con mayor mortalidad. Pero esos pacientes tú los estás dejando fuera en un sistema público que está partiendo de los 50 años en la mamografía. Eso es súper importante. Respecto a lo otro, claramente, tú puedes indicarle, como decía el doctor, 10 años antes del caso más joven que tuviera la familia, por ejemplo. O también en caso necesario de los 35 años, correcto. También a veces se ha hablado de bajar la edad, pero uno debiera hablar la norma, y la norma sería lo ideal, desde los 40 años hasta los 74, una vez al año. Sistema X público, se pierde eso. Bueno. Y lo otro, desde los 35 o 10 años más joven desde el primer caso. Y sabiendo que cuando es más joven, más posibilidad, como ya lo dijimos en forma repetitiva, de que sea más agresivo, triple negativo, más difícil de tratar, que solamente se trate con quimioterapia, que tenga mayor mortalidad, que haya un componente genético, que haya una mutación BRCA, que haya nombres involucrados ahí y más agresivos. Pero ojo, recalcar que al partir a los 50 años, tú estás perdiendo todo lo que se hace, o los diagnósticos más precoces de mujeres a los 40, que tienden a ser más agresivos, los cánceres mamarios. Muy importante. Sí, doctor. El doctor Mauricio Ochoa tiene la palabra. Sí, bueno, lamentablemente las políticas de salud, no solo en Chile, sino en todos los países, pasan por un tema financiero. Eso es indudable, ¿ya? A ver, el cáncer de mama actualmente ocupa el primer lugar de mortalidad en cáncer en mujeres en nuestro país, no solo en nuestro país, sino en nuestros países vecinos también, ¿ya? Pero en Chile serán hace más o menos unos 6 o 7 años, si mal no recuerdo, que está ocupando el primer lugar, porque antes las mujeres se morían de cáncer de vesícula, ¿ya? Sin embargo, estadísticamente se comprobó que esto era así y se hizo una intervención. La intervención es que se incorporó los cálculos vesiculares, que es el condicionamiento para que haya cáncer de vesícula, al GES, y eso permite que cuando se hace el diagnóstico de cálculos vesiculares al paciente se le opera. De esa forma se saca la vesícula, disminuyó el diagnóstico de cáncer vesicular y por supuesto también la mortalidad asociada. Y ahí fue cuando repuntó el cáncer de mama, ¿ya? Entonces, hay costos asociados, es verdad, pero alguien debe, como política de salud, darse cuenta de que el cáncer de mama es una enfermedad que genera una catástrofe no solamente en la mujer que lo padece, una catástrofe familiar, una catástrofe laboral, ¿ya? Por lo tanto, las políticas de salud, aunque sean costosas, deben estar tratando de la detección precoz del cáncer de mama. Yo sé lo que dice el doctor, en el sistema público la recomendación no es de los 40 años en adelante, es de los 50, y repítasela en 3 años más y que su estudio sale normal. Pero de esa forma no vamos a lograr el objetivo de disminuir la mortalidad por cáncer de mama. Yo lo digo con mucha sinceridad y con esto ya casi 13 años dedicado al tema mamario. No lo vamos a lograr. Las instituciones privadas, por supuesto que el paciente que accede a una institución privada y tiene la ventaja de realizarse estudios mamográficos anuales, estudios ecográficos sin ningún problema, claro, tiene mayores probabilidades de detectar en forma precoz el cáncer de mama, lo cual me parece una injusticia aberrante, ¿ya? La política de salud debería ser una sola, tanto en el sistema público como en el sistema privado, pero lamentablemente pasa por decisiones económicas, ajenas a lo que uno eh, pudiera manejar. Es importante destacar entonces la recomendación de los médicos y tenemos otra pregunta para el doctor Juan Cornejo. ¿La mamografía se debe realizar todos los años o cuál debiese ser la periodicidad? Mira, uniendo eso, es súper importante una cosa. Cuando un sistema público empieza a los 50 años y te da cada 3 años, claramente puede llegar tarde. Mira, hay me parece, alguien de las personalidades, ¿no es cierto? Hace poco tuvo un cáncer de mama público. Una dama decía que ella se había hecho una mamografía y le habían dicho que estaba normal y que pasó un año y tenía un cáncer muy avanzado. Entonces, ¿qué dice uno? Oye, los médicos se habrán equivocado, habrán leído mal algún examen, y no. Fíjate, Sofía, que existe un cáncer que se llama cáncer de intervalo.
en que en ese transcurso de un año se puede producir. Entonces, fíjate la importancia que si esa persona, ¿no es cierto?, que se la hizo un año y estaba normal y se la hizo al otro año y estaba con cáncer, si hubiese estado en un sistema público y tú le dices, ven porque está normal en 3 años más, imagínate. Por lo tanto, en ese contexto es importante, ¿ya? De lo otro es que, antes de responder la palabra, es siempre la mujer cuando uno está haciendo una charla, una conversación, y con respeto se horrorizan. Me decían, pero doctor, ¿cómo es posible? Conversaba yo ayer en una invitación que me habían hecho un grupo como 100 mujeres. ¿Cómo es posible, doctor, que un sistema público, y decía, en relación a las políticas públicas, uno las respeta, por algo están establecidas, ¿cómo es que el sistema público, doctor, partan a los 50 años? No, decían una a otra. ¿Cómo es posible, doctor, que la hagan cada 3 años? No, decían una a otra. Entonces yo le digo, mira, qué bueno lo que ustedes me dicen, pero fíjense que la cobertura de las pacientes que le están ofreciendo ese examen gratuito, por ley, que lo pueden hacer pidiendo media jornada al día si quieren, que no necesitan una orden médica para hacerla, tenemos que alrededor del 45, 48, no sé si el doctor Ochoa me puede corregir en eso, de personas se la hacen, y todo el otro no se la hacen. Entonces, aún con todo lo que nosotros estamos conversando, y que con todos los errores, o quizás no todo lo perfecto que puede hacer un sistema, aún así, la mujer recibiendo la información, no la están haciendo, ¿ya? Ahora, eso es súper importante, ¿ya? Ahora, volviendo un poco a la pregunta, si tú me dices cuál es lo más recomendable, sería, para dejar algo así más concreto, ¿ya? Sería partir inicialmente de los 40 años. ¿Hasta cuándo? Se puede hacer hasta los 74, sí, a no ser que tenga factores de riesgo o que hayas tenido cáncer de mama, que ahí uno no se puede ir hacia atrás, ¿ya? Amén de eso, le puedo contar un caso muy especial, sin salirme del tema, que nosotros llegamos a tratar con trastuzumab, que es un tratamiento inyectable, a una paciente hasta de 94 años, ¿ya? Pero independiente de eso, tú puedes partir de los 40 años hasta los 74, 75 años, idealmente una vez al año, ¿ya? Pero donde mejor tú tienes entre los 50 y los 59 años, donde tienes el mejor rendimiento. Pero eso sería en el mundo ideal. En el mundo ideal. Ahora, en el sistema público hablamos que había otra cosa, pero lo ideal, si tú me preguntas, de los 40 a los 74 años, idealmente anual, si se puede hacer anual, después seguir en esa edad si tú tienes algún factor de riesgo, tuviste tu cáncer de mama. Ahora, alguien que haya tenido familiares directos, o como lo hemos dicho repetitivamente, que tengas el riesgo de que lo hayan tenido muy joven, pero 40 años, o que hayan tenido un varón con cáncer de mama, o tenga una mutación, tú sabes que tienes que hacerlo al menos 10 años antes, ¿ya? Pero eso es como para redondear un poco el tema. Ya. Doctor Mauricio Ochoa, ¿qué probabilidad hay de que un cáncer de mama vuelva después de haber terminado un tratamiento? A ver, acá la realidad en Concepción, en realidad las probabilidades son bajísimas. Estamos hablando de, a ver, hay cosas diferentes, que vuelva el cáncer en la misma zona donde la paciente tenía cáncer o que a la mama le vuelva a aparecer cáncer en otro sector diferente, ¿ya? Las posibilidades de recurrencia, conociendo el equipo de trabajo, por lo menos la realidad local acá en Concepción, son rarísimas. Debo reconocer y con mucho orgullo de pertenecer a un equipo de trabajo de mamas que se preocupa hasta de los más mínimos detalles. Las pacientes son analizadas completamente, son marcadas correctamente, son operadas completamente, todo bajo estrictos protocolos, por lo tanto las probabilidades de que haya una recurrencia de ese tumor son remotas, muy remotas, ¿ya? Sin embargo, esa mujer sí puede, ya pasa a ser una mujer de alto riesgo por el solo hecho de haber tenido un cáncer y puede desarrollar cáncer en la otra mama o puede desarrollar cáncer en la misma mama pero en un lugar diferente. Eso sí puede ocurrir. Eh, no existe una regla clara de si le va a dar en la otra mama o le va a dar en un lugar diferente para saberlo así con precisión, eso no existe, pero sí lo vemos, que a los 5 o 6 años después de haber tenido un cáncer de mama, en otro lugar de la misma mama puede desarrollar cáncer o en la mama contralateral. Por eso que esa mujer pasa a ser una mujer de alto riesgo. Dentro de los factores de riesgo que mencionaba el doctor, también está la mujer que ya padeció cáncer de mama y entra al protocolo de seguimiento de la mujer de alto riesgo, que implica hacerse exámenes preventivos en forma más frecuente, combinar exámenes más complejos, como son, por ejemplo, la resonancia magnética de mamas, que es un estudio que no es un estudio para pesquisar cáncer de mama, sino que es un estudio que se selecciona para algunas mujeres que tienen mucho riesgo, como mutaciones genéticas que mencionaba el doctor, o antecedentes familiares directos, y para aquellas mujeres que ya tuvieron cáncer de mama y que necesitan ser controladas. Entonces, ahí la mujer ya cae a otro escalón de lo que significa la detección precoz del cáncer de mama, por ser una mujer de alto riesgo.
Así es, doctor. Ahora, la pregunta va dirigida al doctor Juan Cornejo. ¿Cuál es el impacto que ha tenido la resonancia magnética mamaria en el proceso de screening de cáncer de mama? Bueno, esa respuesta yo creo que lo podría contestar mucho mejor el doctor Ochoa, pero como él bien ha dicho, ¿no es cierto? Lo que tú quieres es hacer el screening con mamografía, cuando una mujer es más joven, ¿no es cierto?, para la mama más densa o bajo los 40 años y realmente ecotomografía, o si quieres microcalcificaciones con mamografía. Ahora, cuando uno desde el punto de vista de oncología médica, tú vas a ver en qué momento usar la resonancia, tenemos algunas cosas que como oncólogos nosotros pedimos. Por ejemplo, muchas veces en pacientes que pueden tener prótesis mamaria, que te puede ayudar, ¿ya? También en algunos pacientes que tú ves que tiene un componente neoplásico tumoral en la axila, pero no encuentras una lesión mamaria propiamente tal. Por lo tanto, tú puedes ir a ver con resonancia como un tumor oculto que podría estar ahí, ¿ya? También en algunas mujeres que han tenido, o personas que han tenido la mutación BRCA, que son mutaciones genéticas, también está indicado en ese contexto lo que es la resonancia mamaria. También cuando una paciente, tiene un cáncer de mama que, fíjate, Sofía, que no es un nódulo único, que puede tener, tú divides la mama en 4 cuadrantes a nivel del pezón, y es una paciente que tiene en uno de esos cuadrantes, de ese cuarto, muchas lesiones, o puede tener en distintas partes de la mama varias lesiones, en donde es bueno que tú también haces una resonancia mamaria para descartar si esos componentes es un tumor único que te pueda guiar o son varios tumores. Por lo tanto, la resonancia mamaria per se, usarla como un screening para ver si hay un cáncer de mama, es relativo. Quizás nos pueda ayudar en pacientes con prótesis, pero si nosotros lo usamos como oncología médica, mucho cuando estás preparando tratamiento para ver si hay nódulos en diferentes partes, para ver si la parte axilar y no hay en la mama, lo puedes ubicar o no, ¿ya? Ahora, eso quizás lo pueda complementar más el doctor Ochoa, pero también volviendo un poquito a la pregunta de atrás, cuando un cáncer de mama puede o no volver, depende del tipo de cáncer de mama. No todos los cánceres de mama es igual. Por lo tanto, es muy complejo tratar el cáncer de mama. Para hacerlo algo bien simple, si tú tienes una célula en que en su núcleo va a producir mayor o aumentar el riesgo de cáncer, tú tienes en la parte de afuera de la célula ciertos marcadores que pueden aumentar el cáncer de mama y que tú también los puedes inhibir. Entonces tú tienes marcadores de ciertas hormonas. Es por eso que algunos pacientes pueden tratarse, ¿no es cierto? Y algunos pacientes decían, doctor, ¿por qué si yo tengo cáncer me trato distinto a mi vecina? ¿Por qué le decía yo? Porque a mí, después del tratamiento, que generalmente es quimioterapia, generalmente radioterapia, cirugía, ¿no es cierto? O cirugía entre medio, generalmente le dejaron a mi familiar o a mi vecina 5 años o 10 años de hormona, pastilla, doctor, y a mí no me dejaron. O doctor, ¿y por qué a la otro paciente que se trataba con nosotros dejaron 1 año de inyecciones y a mí no me lo dejaron? ¿O por qué, doctor, usted no me dio nada de eso y solamente me hizo quimioterapia? Porque tú tienes diferentes tipos de cáncer de mama, y a algunos le llamamos cáncer de mama en forma simple, luminal A o B, digamos cáncer de mama con hormonas. Otros cánceres que tienen un marcador HER2 que se puede tratar con inyecciones, y otros que no tienen marcadores que son más agresivos, los triple negativos. Entonces, en base a eso, si tú tienes un cáncer sin marcadores hormonales, va a ser más agresivo. Y es probable que ese cáncer triple negativo, como hay hasta sociedades de mujeres de triple negativo, vaya a tener mayor riesgo de metástasis, sobre todo a hueso o a cerebro, y sea la sobrevida menor, o pueda volver más veces, o con mayor facilidad, versus algo que sea hormonal, que generalmente anda, en teoría, un poco mejor, y puede volver después de 5 o 10 años, puede volver más tardío. Entonces va a volver el cáncer según el tipo de cáncer que tuvo el paciente, y en qué etapa se lo diagnosticaron, obviamente. Eso como para redondear un poquito. Sí, importante esa aclaración, doctor. Tenemos otra pregunta del público que quizás el doctor Mauricio Ochoa lo pudiese contestar. ¿Cuál es la recomendación para pacientes LGTBIQ+? ¿Usted se refiere a la recomendación para la detección de cáncer de mama? Sí, Yo creo que depende del caso, porque algunos pacientes optan a la mastectomía eh, cuando son recomendadas, y teniendo mastectomía en realidad eh, las probabilidades de desarrollar cáncer de mama son muy bajas porque ya no tienen tejido mamario, ¿ya? Así que yo creo que va a depender del caso, nada más. así es.
Y tenemos la última pregunta que va dirigida al doctor Juan Cornejo. ¿Cuál es la diferencia entre una mamografía con tomosíntesis y la mamografía bilateral? Doctor Ochoa, ¿me podría usted colaborar con esa Pero respuesta? claro, colega, claro, por supuesto. Bueno, la mamografía con tomosíntesis es un excelente estudio que nos permite evaluar la mama de mejor forma. En una mamografía normal, nosotros tomamos 2 imágenes de cada mama, totalizando 4 imágenes por un estudio normal. Sin embargo, en la tomosíntesis nosotros podemos obtener un volumen, dependiendo del tamaño de la mama, de 100 imágenes, 150 imágenes, 60 imágenes, 80 imágenes. O sea, el volumen de imágenes es mucho mejor, lo que nos permite hacer un símil como si estuviéramos con una manzana y la cortáramos con un cuchillo en muchas lonjas más milimétricas, más finas. Nosotros podemos analizar lonja por lonja de tal forma de poder ver en mejor detalle las lesiones que quedan ocultas, sobre todo en una mama densa, ¿ya? Cuando se inició tomosíntesis fue una revolución, fue tanto así que en algunos países ya dejaron de hacer la mamografía estándar o 2D, como se llama, y optaron por hacer mamografía con tomosíntesis o 3D, porque se dieron cuenta de que los trabajos mostraban que podía detectar el cáncer de mama incluso en estadios avanzados, ni siquiera cáncer incipiente, en estadios avanzados, hasta en un 40, un 35%, entonces eso era mucho, ¿ya? Así que la mamografía con tomosíntesis empezó a revolucionar el tema de la mamografía estándar. Desde el punto de vista del paciente, la sensación es la misma, el equipo es muy similar, solamente que la parte de arriba del equipo gira en ciertos grados para poder hacer el examen, pero la compresión es la misma, la paciente tiene la misma posición, o sea, el paciente no se da ni cuenta que el estudio está realizándose con tomosíntesis. Acá en la red de clínicas Andes Salud, acá en Concepción, nosotros tenemos un equipo con tomosíntesis ya hace casi 7 años, ¿ya? Y la experiencia es que sí se benefician mucho aquellas mujeres que tienen una mama densa en la detección de lesiones que no podemos ver con otro medio, ¿ya? Habitualmente lo que detectamos son lo que llamamos distorsiones, que no es un nódulo, no es algo volumétrico, sino que es algo no muy tridimensional. Y estas distorsiones muchas veces están relacionadas con un tipo de cáncer especial, que es el cáncer de mama lobulillar, que lamentablemente tiene un poco más tiene más agresividad que el cáncer habitual, que es el ductal. Entonces, considerando eso, la mamografía con tomosíntesis es muy recomendada en aquellas mujeres que tienen una mama densa porque permite detectar el cáncer de mama en una mayor probabilidad respecto de un estudio mamográfico estándar. Muchas gracias, doctor, por su aclaración y explicación. Y para concluir nuestra conversación, me gustaría abrir el espacio para que ambos doctores compartan un mensaje final para nuestros pacientes. Doctor Mauricio Ochoa tiene primero la palabra y luego el doctor Juan Manuel Cornet. Mi mensaje es súper simple. La detección precoz del cáncer de mama salva tu vida, ¿ya? Y me gustaría que en un par de años, cuando le preguntemos a una mujer, te toca hacerte tu examen, tu chequeo general anual, ¿qué te vas a hacer? Diga siempre, bueno, dentro de los exámenes que se tiene que hacer, me tengo que hacer la mamografía o me tengo que hacer la ecografía mamaria según me corresponda. Si yo logro ese objetivo o lo logramos en realidad, porque esto es un equipo de trabajo en el tema mamográfico, es un equipo de salud. Están los médicos, por supuesto, también están las tecnólogas médicas que realizan los exámenes, están los TENS preparados, hay toda una ejecutiva detrás de recibir al paciente, es todo un equipo de profesionales, ¿ya? Si nosotros como profesionales somos capaces de que esta mujer tenga conciencia de que se debe realizar los exámenes preventivos para detectar en forma precoz el cáncer de mama y lo incorpore a su ADN de estudios de exámenes todos los años, creo que vamos a estar muy contentos. Ahora el turno del doctor Juan Manuel Cornejo. Correcto, Sofía. Mira, primero, como pequeño resumen de segundo, recordar que el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres, recordar que aumentó post pandemia en 13% la mortalidad, recordar que alrededor de 1.600 fallecidos, o sea, un poco más de 4 personas pueden fallecer al día por cáncer de mama, recordar que 1 de 8 mujeres puede llegar a tener el cáncer de mama, lo cual es importante, recordar la importancia de la mamografía.
que no solamente ayuda en varios, sobre todo disminuye la mortalidad. O sea, estamos hablando de disminuir la mortalidad 25 o 30% al hacerse la mamografía. Lo otro de la parte de oncología, yo les puedo decir a quienes nos escuchan que cuando tú haces la mamografía y detectas un cáncer inicial, para nosotros es mucho más simple y para la paciente es mucho más agradecido. Entonces tú tienes a veces pacientes que llegan con un cáncer muy terminal y el sufrimiento que tiene el paciente por el tratamiento, por la parte física, psicológica, el saber que los tratamientos que le hacemos quizás pierde su cabello, el saber que la posibilidad de vida y de compartir con sus familiares es mucho menor, es muy impactante. Lamentablemente cuando uno está ahí, ¿no es cierto?, en el box conversando con el paciente, muchos dicen, doctor, no sabe cuánto me arrepiento de no haberme hecho el examen. Doctor, era algo tan simple, no sabe cómo no obedecí. Entonces yo solamente decirle que en base a eso, por favor, háganse la mamografía. No lleguen después a pasar como otros pacientes que llegan con nosotros y es muy difícil. El manejo psicológico, físico, el desgaste, la mastectomía total y tantas cosas, y la calidad y el tiempo de vida a compartir con sus familiares es muy inferior a lo que podría hacer con un simple examen como en la mamografía. Por lo tanto, el solo mensaje, por favor, hagan caso a los temas que están escuchando y háganse la mamografía. Es por el bien de ustedes y por el bien de su familia. Solo eso decir, Sofía. Muy importante las recomendaciones y estos últimos mensajes que nos pudieron proporcionar y les agradecemos al doctor Mauricio Ochoa y al doctor Juan Manuel Cornejo por compartir esta valiosa información y los consejos para nuestros pacientes, así como también a todas las personas que se unieron a este webinar de Andes Salud. Invitamos a todas las mujeres a ser más poderosas y a realizarse su mamografía en cualquiera de nuestras clínicas y centros médicos Andes Salud, desde Calama hasta Ancud. Recuerden, la detección temprana es clave para cuidar su salud. Hazte la mamografía hoy en tu región. Nos vemos en una próxima oportunidad y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Andes Salud. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias.